Muy bien, chicos, buenos días a todos. Los que me han saludado, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Vamos a seguir con nuestro contenido. Ven que ya vamos avanzando. Empezamos una nueva semana, empezamos nuestra sexta semana de clases. Entonces, ya hoy, 7 de marzo, trabajamos con nuestro tema de equilibrio de cuerpos rígidos. Por favor, yo sé que acabamos de pasar nuestra primera prueba parcial, pero pues recordemos que el 24 de marzo tenemos nuestra segunda prueba parcial. Estamos hablando que aproximadamente dentro de 2 semanas tenemos nuestra segunda prueba parcial. Entonces, pues vayan preparándose para que no, otra vez, como siempre, pues el 23 de marzo empiecen a estudiar a las 11:27, ¿no? De la noche para prepararse al segundo parcial. Mejor desde antes, con tiempo todo va mejor. Muy bien. Pasamos entonces a nuestro tema ahora de equilibrio de cuerpos rígidos. Y para empezar este tema, pues primero tenemos que recordar a qué le llamamos equilibrio. ¿Alguien se recuerda? ¿Alguien que me quiera ayudar con esto, por favor? ¿A qué le llamábamos equilibrio? ¿Alguien? ¿A qué le llamamos equilibrio? ¿Nadie se acuerda de qué es el equilibrio? Pues no tengo mi audio activado. Por favor, ¿qué es el equilibrio? Que ¿Nadie sabe recuerde, el equilibrio es así, en concepto general, es cuando dos o más objetos tienen misma magnitud, dirección y todo. ¿Recuerda? Más o menos. Bueno, tiene cierta parte de verdad lo que me está diciendo. ¿Alguien más? Tiene Cuando algo que está ver en con el centro de equilibrio, masa. Perdón, otra vez. Disculpen. Compañero, bueno, yo decía de que tiene que ver con el cuando centro de masa. Con el centro de masa. Muy bien, sí, tiene que ver algo con el centro de masa. ¿Qué más? en este caso sería que la sumatoria de todas las fuerzas sea igual a cero y de todas las torcas también. Muy bien, por ahí va la idea, perfecto. Me dijeron algo bien importante, me dijeron que que dos cuerpos, sus componentes fueran iguales. Por ahí va la idea, porque, pues sí, las componentes de esas fuerzas tienen que ser iguales, tienen que tener una particularidad ahí, tienen que ser iguales, sí. Carlos me decía de que tiene que ver con el centro de masa, y sí, tiene que ver con el centro de masa, excelente, porque generalmente cuando tenemos un objeto, pues nos enfocamos en su centro de masa. Y Adolfo nos habla de que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a cero. Y ahí englobamos entonces esos tres elementos. La suma de sus componentes debe ser igual. Y sí, tiene que ser igual a cero, siempre. Y en Carlos decía del centro de masa. Y sí, generalmente pues tenemos que concentrarnos en su centro de masa, que la sumatoria de fuerzas en su centro de masa sea igual a cero. Entonces, cuando nosotros trabajábamos en física básica, la sumatoria de fuerzas, recordemos que la sumatoria de fuerzas definía al producto de la masa y la aceleración. Sin embargo, si un objeto no se encontraba acelerado, nosotros decíamos que la suma de fuerzas debía ser igual a cero. Cuando la suma de las fuerzas es igual a cero, nosotros tenemos lo que se llamamos un equilibrio. Sin embargo, este tipo de equilibrio pues, se cumple, ¿no? Porque pues, una sumatoria de fuerzas igual a cero, un objeto está equilibrado. Sin embargo, aún puede permanecer en movimiento. Porque si un objeto se mueve a una velocidad constante, entonces no tiene aceleración, pero no está en equilibrio. Entonces tenemos que agregarle una palabra extra a lo que vamos a analizar. Y vamos a tratar de hablar del equilibrio estático. Cuando hablamos del equilibrio estático, también se cumple esta condición, pero nos estamos limitando a de que no debe existir movimiento. A eso lo vamos a considerar entonces como nuestro equilibrio estático.
Cuando nosotros estamos hablando entonces de un objeto en cuerpos rígidos, y vemos que un cuerpo rígido ya nos interesa no solamente una partícula, sino ya la totalidad del objeto. Cuando estamos hablando de cuerpos rígidos, entonces el equilibrio es un poco más complejo, porque un objeto puede no estarse trasladando respecto a su centro de masa, pero sí puede estar haciendo otro tipo de movimiento, que es una rotación. Supónganse que nosotros tenemos un marco de referencia y alrededor del eje se encuentra girando un objeto cualquiera, a una rapidez. Y supónganse que este eje de rotación coincide con su centro de masa. Si este objeto se encuentra moviéndose, incluso con aceleración constante o cualquier tipo de aceleración, yo puedo asegurar que la suma de las fuerzas son igual a cero, porque el objeto no se traslada y no tiene un centro de masa. Bueno, no se traslada respecto al centro de masa. Sin embargo, sí existe rotación. Por lo tanto, para poder considerar nosotros entonces que no hay ningún tipo de movimiento, tenemos que considerar entonces, como Adolfo decía, la sumatoria de los momentos de torsión. Y tenemos que asegurarnos que aparte de no estarse trasladando, ahora agregamos la condición de que no esté rotando. Por lo tanto, la sumatoria de torcas también debe ser cero. A esta condición de que los objetos no deben rotar se le conoce generalmente como segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio, entonces, me garantiza de que un objeto va a permanecer inamovible bajo ciertas condiciones. Que la suma de todas sus fuerzas sea igual a cero y que la suma de todas sus torcas, y esto sí es importante, la suma de todas sus torcas alrededor de cualquier punto sean igual a cero. ¿Qué significa eso de que sean alrededor de cualquier punto? Porque, por ejemplo, si yo pongo aquí una fuerza, y si esto está anclado aquí a su eje, siempre en este punto, nosotros decimos, bueno, esta fuerza le va a generar una torca, ¿no? Entonces, pues va a generar una rotación en esta dirección. Pero si alguien viene y dice, pues entonces sacamos una sumatoria de torcas alrededor de este punto. Y entonces, pues si esta fuerza está aplicando sobre el eje de rotación, entonces ahí no va a rotar, porque no hay torca. Entonces, pues la sumatoria de torcas se cumple. Pues, a medias. Porque la condición me dice que la sumatoria de torcas alrededor de cualquier punto, independientemente del punto que nosotros tengamos, siempre debe ser igual a cero. Entonces, generalmente escribimos aquí que la sumatoria de torcas respecto a cualquier punto, agregándole un O, siempre debe ser cero. Es decir, tenemos que garantizar y asegurarnos de que la sumatoria de torcas en el punto que sea, siempre debe ser cero. ¿Me explico? Muy bien. Cuando estamos hablando de sumatoria de fuerzas y sumatoria de torcas, inevitablemente tenemos que hablar de una ley de Newton que hemos que no hemos estudiado. Se recuerdan que ya trabajamos la primera ley de Newton, que era la ley de la inercia, ¿no? Y mediante la ley de la inercia desarrollamos algunas nuevas teorías. Primero, la existencia del momento de inercia. Luego, pues vimos que se puede aplicar el teorema de los ejes paralelos, teorema que ustedes utilizaron para el ejercicio que resolvieron ayer o que empezaron a resolver ayer a la mayoría a las 11, a las 12 menos cuarto, por lo que estaba viendo. Vimos que hay inercia para cuerpos rígidos, inercia para partículas. Y ahí terminamos con momento de inercia. Luego pasamos a la segunda ley de Newton, que es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En su contraparte, en el momento de rotación, es torque igual a inercia por aceleración angular. Pero nunca hemos tocado la tercera ley de Newton. ¿Cuál es la tercera ley de Newton? ¿Quién me la quiere decir? Tercera ley de Newton. Es la de acción, reacción y creo. Exactamente, Andrés. Muy bien. Acción y reacción. Para toda acción siempre se genera una reacción. Para cada fuerza siempre se va a generar una fuerza contraria de misma magnitud, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que explorar la tercera ley de Newton, pero ahora para estudiarla o para intentar estudiarla en cuerpos rígidos.
nosotros tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros aplicamos una fuerza ahora en un cuerpo rígido, generalmente el elemento se encarga de transportar esa fuerza hasta su apoyo. Esa va a ser nuestra idea. Entonces, vamos a ver, aquí está. Vamos a analizar aquí cómo un objeto rígido se encuentra apoyado hacia el suelo. Nos vamos a enfocar principalmente en cómo está apoyado para poder saber cuáles son las reacciones que se van a generar en él. Por ejemplo, empecemos con el más común. Un perno sin fricción articulado o lo que conocemos como una bisagra o un pivote en algunos puntos. Una articulación. Una articulación es como que fuera la unión de su brazo a su torso. ¿Sí? Pues ahí podemos generar un movimiento, pero no podemos hacer que su brazo salga, pues se quede su brazo, por ejemplo, en la casa mientras ustedes se van a comprar al mercado, ¿verdad? Podemos girarlo, pero no podemos desprenderlo de él. Entonces aquí, este tipo de unión de un cuerpo rígido al suelo, principalmente, se conoce como articulación. Aquí se van a generar dos tipos de reacciones. Cuando nosotros tenemos este tipo de articulación, supónganse que nosotros, pues, rotamos esto un poquito y le aplicamos una fuerza, el suelo va a generar una oposición a dos tipos de movimientos que se quieren crear. Un movimiento horizontal, entonces el suelo reacciona para que la barra no se mueva, pero también una reacción vertical que impide que la barra se hunda. A estas dos componentes que tenemos aquí se les conocen como reacciones de apoyo o componentes de reacción de apoyo. Estas componentes generalmente tienen la misma dirección, no es cierto, la misma magnitud, pero dirección opuesta de la fuerza que se aplica. Sin embargo, si nosotros tenemos un conjunto de fuerzas aplicadas sobre un apoyo, generalmente esta va a tener su propia dirección dependiendo de la cantidad de fuerzas que tengamos. Es decir, pues va a apuntar en la dirección de la fuerza neta. Generalmente entonces trabajamos aquí con dos tipos de apoyo. Pónganse con dos tipos de reacciones. Supónganse que ahora colocamos esto aquí. Si aplicamos una fuerza, ahora las fuerzas de reacción impiden que se genere el movimiento, generando entonces una fuerza en esta dirección que llamamos generalmente fuerza horizontal o reacción horizontal, y nuevamente la reacción vertical que impide que el objeto se una. Entonces, en articulaciones, por favor recuerden, en articulaciones generalmente tenemos dos tipos de reacción, una reacción horizontal y una reacción vertical. Lo mismo va a pasar cuando nosotros tenemos una superficie rugosa y simplemente pues estamos apoyados allí, tales como cuando nosotros colocamos nuestro zapato en el suelo. Cuando nosotros aplicamos una fuerza para impulsarnos, nosotros tenemos la seguridad de que la fricción en el suelo va a impedir que nosotros nos desplacemos. Es decir, el suelo genera una reacción en contra del movimiento y tampoco el suelo se hunde. Entonces aquí generamos dos tipos de reacción. Si nosotros estuviéramos parados sobre una superficie lisa que no pone fricción, pues entonces es cuando nos resbalamos e intentamos oponernos y ahí nos vamos de boca, ¿no? He notado que cuando nosotros tenemos poca fricción aquí, podemos resbalarnos. ¿Por qué? Porque el suelo no genera la suficiente reacción para impedir el deslizamiento. ¿Estamos? Entonces, cualquiera de estos dos apoyos, un apoyo articulado o una superficie rugosa, genera dos tipos de reacción. Una reacción horizontal y una reacción vertical. Y principalmente los problemas nos piden que determinemos estas dos componentes de la reacción. En pocos casos nos van a pedir la reacción como tal, en la que tenemos que dar la magnitud y la dirección de la fuerza. ¿Estamos? Entonces, por favor, hay que poner mucha atención. Si nosotros vemos que un objeto está simplemente apoyado hacia el suelo, digamos, y ahí está sobre una superficie rugosa, se está generando fricción. Otro tipo de apoyo es el apoyo en el que nosotros no tenemos fricción. Un apoyo simple, generalmente se le conoce como un apoyo simple o simplemente apoyado. Cuando nosotros no tenemos fricción, entonces, y aplicamos una fuerza aquí, no hay nada que impida que eso se deslice. Entonces no hay reacción horizontal. Y la única reacción, ¿sí? Lo único que reacciona es la superficie de apoyo como una fuerza normal, impidiendo que el objeto se hunda en el suelo. Entonces únicamente tenemos una fuerza con línea de acción conocida, es decir, una fuerza vertical, una fuerza normal. Este tipo de apoyo se presenta en varias circunstancias. Una puede ser cuando tengamos una superficie sin fricción, otra cuando tengamos un balancín, pues ese se puede mover libremente para cualquier lado, no hay ningún tipo de restricción de movimiento.
pero sí hay una restricción en contra del hundimiento. No se puede hundir, ¿no? También cuando tenemos rodamientos, ¿sí? O tenemos patines. Generalmente esto lo van a ver un poco más adelante, ¿sí? Se trata de simbolizar que los objetos se pueden desplazar de forma horizontal. Esto lo vamos a ver un poquito más. Cuando hay un rodillo, entonces la fricción, se recuerdan, la fricción permite que haya una rotación, pudiendo entonces esto moverse de un lado para otro. Aquí en este caso la fricción permite que esto pueda rotar. ¿Sí? Eso ya lo hemos trabajado. Entonces tomemos en cuenta que vamos a trabajar dos tipos de reacciones principalmente. Los simplemente apoyados y los articulados. Los simplemente apoyados o con apoyo simple generan únicamente una reacción vertical o perpendicular a la superficie en la que se apoya. Mientras que los articulados generan dos tipos de reacción, una paralela a la superficie y otra perpendicular a la superficie. La dirección la vamos a proponer nosotros de acuerdo a las fuerzas que se están aplicando sobre un elemento. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta de momento? Hay otro tipo de apoyo, pero eso no lo trabajamos aquí. Ya ustedes lo trabajarán más adelante dependiendo de la carrera que estén estudiando. ¿Alguna pregunta? ¿Claro como el agua de momento? Por ahora sí todo claro, Inge. Gracias. Vamos entonces a resolver unos problemas para tratar de ver cómo se aplican estas teorías a los ejercicios que vamos a encontrar. Entonces veamos nuestro ejemplo número 1. A ver, dice el problema así. La viga horizontal de la figura 1127, la viga, es decir, este elemento, este de aquí, pesa 150 newtons y su centro de gravedad está en su centro. O sea, acabada la mitad está su centro de masa. Por ahí me hablaban de centro de masa, ¿se recuerdan? Calcule la tensión en el cable y, inciso B, las componentes horizontal y vertical de la fuerza ejercida por la pared sobre la viga. Bueno, miren pues. Esta viga está articulada. Ya vimos que las articulaciones generan dos tipos de reacción. Una que impiden que se atraviese la superficie y otra que impiden que se deslice. Obviamente, pues yo esperaría que estemos de acuerdo todos, si no me dicen que la reacción que está ejerciendo la pared sobre este elemento es hacia arriba. ¿Por qué? Porque lo que impide es que este objeto se vaya para abajo, ¿no? El objeto, por tener un peso, pues quiere irse para abajo. Por lo tanto, esta articulación lo que impide es que el objeto baje y tenemos una reacción vertical hacia arriba y una reacción horizontal que impide que esta viga atraviese la pared. Entonces, dos tipos de reacción. Sobre esta viga se aplican ciertas fuerzas. Una es el peso del barril, otra es la tensión que lo sostiene y otro es el peso que actúa sobre él. Para poder ver entonces bien las fuerzas, nosotros vamos a construir un diagrama del cuerpo libre. Pero así como hacíamos con una polea, se recordarán, para poder dibujar el diagrama del cuerpo libre en una polea, dibujábamos la polea en sí. Lo mismo vamos a hacer aquí. Vamos a dibujar el cuerpo rígido completo. Y vamos a dibujarlo, voy a intentar dibujarlo de este modo. Supongamos entonces que la viga es este elemento. Ese es el elemento, esa es la viga, que tiene una longitud de 4 metros, según lo que el problema indica. 4 metros. ¿Qué fuerzas intervienen allí? Pues acabamos de ver que en el extremo cuelga un barril que le aplica una fuerza de, según lo que el problema indica, de 300 newtons. 300 newtons. Hay una cuerda que lo sostiene y también le genera aquí otra fuerza que vamos a llamar fuerza de tensión. El peso de la viga se aplica aquí y tiene, según lo que el problema indica, un peso de 150 newtons. Entonces aquí tenemos 150 newtons. Y en el extremo articulado tenemos dos tipos de reacción. Una reacción vertical que se opone a que la barra perfore la pared, vamos a llamar entonces a esta nuestra reacción horizontal, y una fuerza vertical que se opone a que la barra se deslice por la pared. A esta la vamos a llamar nuestra reacción vertical.
Este es el diagrama de cuerpo libre de nuestra viga. Ya no consideramos las fuerzas aplicadas en un solo punto. ¿Por qué? Porque el considerar que todas las fuerzas están aplicadas en un solo punto no nos permite a nosotros poder estudiar la rotación. En este punto nosotros sabemos que para que el objeto esté en equilibrio, si es que lo está, no debe moverse y no debe rotar. Por lo tanto, no debe haber movimiento desde su centro de masa, pero tampoco debe haber rotación respecto a la articulación, que es donde puede rotar. Entonces, teniendo esto de aquí, nosotros vamos a empezar a analizar, a determinar cuál deben ser las fuerzas desconocidas, tanto la tensión como las reacciones. Y observen que tenemos tres incógnitas: tensión, reacción vertical y reacción horizontal. Para poder obtener estos datos, entonces yo necesitaría de al menos tres ecuaciones. Vamos a iniciar entonces primero, generalmente así lo hacemos, estudiando la rotación. Y dado de que está en equilibrio, entonces la sumatoria de momentos de torsión deben ser cero. La sumatoria de torques debe ser cero. La sumatoria de torques debe ser cero. Y por lo tanto tenemos que escoger un punto de rotación. Y aquí está sencillo porque nosotros vemos que nuestra barra gira alrededor de este punto. Entonces vamos a elegir ese como el punto de rotación. Otro elemento importante para poder escoger un punto de rotación adecuado es que vamos a intentar determinar el punto de rotación que contenga la mayor cantidad de fuerzas desconocidas. En este caso, aquí hay una fuerza desconocida. Por lo tanto, si yo puedo escoger aquí mi punto de rotación, esto me permite anular esta fuerza. Sin embargo, si pongo el punto de rotación aquí en la articulación, puedo eliminar dos tipos de fuerzas que al apuntar directamente al punto de rotación no van a generar momento de torsión: la reacción horizontal y la reacción vertical. Por lo tanto, entonces yo voy a asumir que mi punto de rotación es este punto, que no tiene nombre, vamos a llamarlo el punto A. Entonces la sumatoria de torcas la voy a hacer alrededor del punto A. Entonces empecemos. El problema me indica que estos 150 newtons se aplican al medio de la barra. Por lo tanto, la distancia que hay de aquí hacia acá son 2 metros. Entonces, sabemos que la reacción vertical y la reacción horizontal no van a generar un momento de rotación, dado que se están aplicando en el punto de rotación. Sin embargo, el peso sí le genera una torque. Y aquí sí vamos a considerar la rotación como la empezamos a estudiar desde el principio. ¿En qué dirección giraría la barra si le aplicamos esta fuerza de 150 newtons apoyada en este punto? Giraría a favor de las manecillas del reloj o en contra de las manecillas del reloj. A favor de las A favor de manecillas. las manecillas. A favor de las manecillas. Y dijimos que ese momento de torsión es negativo, ¿no? Entonces aquí me quedaría menos 150 newtons multiplicado por 2 metros. Analicemos el peso de 300 newtons. Alrededor de este punto le generarían entonces una torca positiva o negativa. ¿Qué me dicen? Negativa. Negativa. Excelente, muy bien. Entonces aquí me quedaría menos 300 newtons multiplicado por la distancia, que son ahora 4 metros. Ahora tenemos este problema, la tensión. ¿Se recuerdan que dijimos que nosotros podíamos hacerlo de dos formas? Podríamos utilizar la fuerza y encontrar la distancia que fuera perpendicular a esa fuerza. A esta distancia la llamamos brazo, ¿no? Podemos hacerlo. Sin embargo, pues tal vez es más simple que nosotros encontremos la descomposición de esta fuerza, encontrando aquí una componente que vamos a llamarla tensión vertical, y a esto de aquí que vamos a llamarla tensión horizontal, o tensión en Y y en X, si ustedes quieren decirlo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos un ángulo. Observen que la tensión horizontal, al apuntar directamente al punto de rotación, pues no le va a generar momento de torsión, porque no son perpendiculares. Pero la tensión vertical sí le va a generar un momento de torsión. Entonces, estamos de acuerdo que la tensión vertical estaría calculada como la tensión multiplicada por el seno de este ángulo. Por lo tanto, necesito el ángulo, ¿verdad? Pero observen que en la figura, ese ángulo estaría dado por esta expresión de aquí. Este ángulo θ de aquí. Observen, por favor, quiero que noten que aquí tenemos un triángulo rectángulo, que según el problema dice aquí mide 3, aquí mide 4 y aquí mide 5. O sea, ya tenemos un triángulo rectángulo con sus tres lados dados, 3, 4 y 5. Y en vez de calcular el ángulo, mejor voy a calcular el seno del ángulo. Porque el seno del ángulo, ustedes recordarán que de acuerdo a la trigonometría básica se calcula como el opuesto dividido la hipotenusa. El opuesto sería 3 y la hipotenusa sería 5.
Por lo tanto, en este caso, pues me queda que el seno del ángulo es 3/5. Genial. Entonces, pues me ahorro el cálculo del ángulo y pérdida de decimales. Con esto, entonces ya he determinado aquí cuánto es el seno del ángulo. O sea que esto es igual a 3/5 de la tensión original. La tensión vertical solamente es 3/5 de la tensión original. ¿Sí? Utilizando esta idea de la trigonometría básica. Por lo tanto, ya puedo continuar aquí con mi sumatoria de torcas. Observen que la tensión vertical le generaría una torca positiva al sistema. Por lo tanto, más la tensión vertical multiplicada por la distancia, que son 4 metros. Esto, al final, es igual a 0 porque es la condición con la que iniciamos. La suma de todas las torcas debe ser 0. En esta ecuación, pues me quedó una sola incógnita, la tensión vertical. Por lo tanto, aquí me quedaría de momento menos 300 newtons metro, menos 1200 newtons metro, más la tensión vertical, que ya vimos que es 3/5 de la tensión, multiplicado por 4, y eso debe ser 0. Si despejamos los 3/5 de la tensión por 4, esto me queda como 1500 newtons metro. Este 1500 sale de la suma de estas dos expresiones y pasarlas al otro lado, ¿no? Por lo tanto, yo encontraría que la tensión sería 5 por 1500 newtons metros dividido 3 por 4 metros. Noten que cancelo metros con metros y aquí ya puedo encontrar el valor que estoy buscando. 1500 dividido 3 es 500. 500 dividido 4 es 125. Y 125 por 5 es 625, si no estoy equivocado. Ustedes me dicen, por favor, que tienen su calculadora ahí. 625, en teoría, newtons. Y allí encontraría yo el valor que tiene la tensión de esa cuerda. ¿Me explico? Ahí hemos encontrado la tensión con ayuda de la sumatoria de torcas y el equilibrio. Y por un poquito de trigonometría, ¿no? ¿No me entendieron qué dice aquí? Pues entonces podemos hacerlo a la antigua, ¿no? Aquí tengo 3, aquí tengo 4, calculo el ángulo, después lo meto aquí en la expresión seno del ángulo. Y se van a dar cuenta, pues, que les voy a dar 3/5, ¿no? 0.6, más o menos. ¿Alguna pregunta sobre cómo hicimos para calcular la tensión de momento? ¿No? Muy bien. Sigamos entonces. Ahora hagamos la sumatoria de fuerzas, pero como son dos componentes, fuerzas horizontales y verticales, pues voy a iniciar por lo más sencilla y voy a hacer la sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué fuerzas horizontales existen en este? Pues horizontales tenemos la reacción horizontal. También tenemos la componente de la tensión horizontal y nada más. La reacción horizontal apuntando hacia la derecha y la tensión horizontal apuntando hacia la izquierda. En esto entonces ya podría escribir aquí que la reacción horizontal menos la tensión horizontal debe ser 0. Por lo tanto, la magnitud de la reacción horizontal estaría dada por la tensión horizontal. Que si analizamos la figura que creamos aquí, pues la tensión horizontal estaría dada por la tensión por el coseno del ángulo. Entonces, en este caso, aquí me quedaría que la reacción horizontal, es igual a la tensión por el coseno del ángulo. Ya vimos que la tensión es de 625 newtons. Y el coseno del ángulo, esto no lo calculamos. Ah, pero pues si nos vamos al triangulito aquí, podemos calcularlo fácilmente, porque el coseno del ángulo está dado por el adyacente dividido la hipotenusa. Siendo el adyacente 4 y la hipotenusa 5, entonces el coseno del ángulo estaría dado por 4/5. Genial. Entonces ya calculé el coseno del ángulo. Me vengo para acá y aquí escribo 4/5. Entonces la reacción horizontal sería de 625 por 4/5. 625 dividido 5 es 125. Y 125 por 4 es 500. Entonces la reacción horizontal es de 500 newtons. Ahí tengo entonces el valor de la reacción horizontal. Vamos ahora con la reacción vertical. Para eso entonces voy a hacer la última ecuación que me hace falta. La sumatoria de fuerzas verticales. Y esta debe ser igual a 0. Entonces, veamos qué fuerzas verticales hay en la barra que tenemos aquí. ¿Qué reacciones hay? ¿Qué fuerzas hay? Pues tenemos la reacción vertical hacia arriba. Tenemos la componente de la tensión hacia arriba.
tenemos el peso de la barra hacia abajo y el peso del cilindro hacia abajo. Entonces hagamos nuestra sumatoria de fuerzas aquí. La reacción vertical hacia arriba, entonces reacción vertical, más la tensión vertical, menos 150, menos 300, igual a 0, para cumplir la condición. De esto entonces me quedaría que la reacción vertical es igual a 450, que es la suma de 150 y 300, menos la tensión vertical. Por lo tanto, la reacción vertical estaría dada por 450 menos la tensión, como ya vimos, por el seno del ángulo. La reacción vertical sería de 450 menos la tensión, que nos salía de 625 newtons, por el seno del ángulo que habíamos visto que era de 3/5. Por lo tanto, la reacción vertical quedaría de momento como 450 menos 625 dividido 5 son 125 y por 3 es 375. Por lo tanto, la reacción vertical, no me dejarán mentir, que queda de 75 newtons. Y así hemos determinado las fuerzas que se involucran en el equilibrio de esta barra que sujeta a un peso. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta? ¿Se comprende? Claro, sí. Muy bien, gracias a usted. Ven que es sencillo, ¿no? Solo tenemos que aplicar lo que ya sabemos. Sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero tenemos que involucrar esta nueva teoría, la segunda condición de equilibrio, de que la sumatoria de torcas debe ser igual a 0. Intentemos hacer otro para que veamos si eso está quedando claro. Recuérdense que hay tarea de esto, ¿verdad? Entonces, no se hagan bolas. Mejor se preguntan de una vez para que cuando tengan que hacer su ejercicio, pues no se confundan. A ver, el problema dice así. La ménsula BCD, la ménsula generalmente es una barra angular, la ménsula BCD, está articulada en C. Articulada, vean esta palabra importante. Está articulada. Entonces ya sabemos que una articulación genera dos tipos de reacción. Y se une a una barra de control en B. Una barra de control. Para la carga mostrada, 240 newtons y 240 newtons, determine la tensión en el cable y la reacción en C. La tensión en el cable, por supuesto en el cable BA, y la reacción en C. Entonces, observen de que no me dan el peso de la barra, por lo tanto, pues lo vamos a ignorar. Dado de que no hay peso de la barra, pues lo ignoramos. Vamos a construir un diagrama de cuerpo libre de la ménsula, porque esa es la que estamos analizando. Allí queremos encontrar la reacción en este punto. Por lo tanto, nuestro cuerpo de estudio es este de aquí. Entonces, pues voy a intentar dibujar aquí esa ménsula. ¿No salió? No, no va a funcionar. Ahí está, ahora sí. Supónganse entonces que esta es la barra que está allí. Muy exagerada, ¿no? ¿Qué fuerzas intervienen allí? Pues vamos a empezar por el apoyo. Ayúdenme ustedes a decidir, por favor. ¿Qué tipo de fuerzas creen que está haciendo el apoyo C para permanecer en esa posición? Hay una fuerza que está clara, ¿no? Estamos seguros de que hay una fuerza que empuja hacia arriba para que esta barra no se vaya hacia abajo, ¿no? De eso estamos seguros, creo yo. Pero ¿cómo será la reacción horizontal? ¿Creen que la reacción horizontal apuntará hacia la derecha o la reacción horizontal apuntará hacia la izquierda? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué me dicen? ¿Qué creen? ¿Qué les dice su sentido común? Imagínense que ustedes estuvieran aquí parados sosteniendo esta barra.
¿Qué fuerzas tendrían que hacer ustedes para que permanezcan en esta posición si se le aplican aquí dos fuerzas y una tensión aquí? Hacia la ¿Qué me- izquierda. Hacia la izquierda, me dice Andrés. Izquierda. ¿Izquierda? Pensemos entonces, imagínense, Izquierda ¿verdad? también. Izquierda, muy bien. Hacia arriba. Sí, No, como sí, que hacia atrás. jalarla hacia la izquierda, ajá, una mano aquí en esta parte de la parte de B, jalándola hacia atrás. Ajá. Entonces, nuestra idea sería de que nosotros tendríamos que hacer una fuerza, entonces, en esta dirección. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, estas son las magnitudes que nosotros vamos a asumir aquí. Esta va a ser nuestro apoyo. Entonces, en este punto, pues tenemos una fuerza hacia arriba, que la vamos a llamar nuestra reacción vertical. No, perdón, nuestra reacción vertical. Y según nuestro análisis, pues aquí tenemos una reacción horizontal. Observen que la cuerda también le genera una tensión, y una tensión en la dirección de B hacia A, ¿verdad? Por lo tanto, aquí le voy a colocar, en este punto, que aquí se aplica una tensión. ¿Qué más? Pues tenemos dos fuerzas de 240 newtons aplicados al medio y al extremo de la parte más larga. 240 newtons. Y aquí 240 newtons. Ahí está. Esas son las fuerzas que intervienen allí. Por lo tanto, vamos a empezar ya a hacer... bueno, solo vamos a colocar las distancias. Estas distancias 0.4, 0.4 y 0.18. Entonces, aquí me queda la distancia de aquí hacia acá. 0.4 metros. De aquí hacia acá. 0.4 metros. Esta distancia de aquí es de 0.18 metros. Noten que como siempre, pues vamos a necesitar un ángulo, ¿no? Entonces voy a necesitar este ángulo de aquí. Vean que ahora me dan este lado de aquí, que es 0.24, y esta altura de aquí, 0.18. Es decir, me dan estos dos lados del triángulo. Por lo tanto, para calcular este ángulo, pues está sencillo, ¿no? Porque podemos utilizar, como siempre, la tangente del ángulo. En este caso, entonces, pues vamos a intentar determinar este ángulo. Voy a ponerlo por acá arriba. La tangente del ángulo es la relación entre el opuesto y el adyacente. El opuesto, dado que lo que necesito es este ángulo, el opuesto sería este de aquí, ¿verdad? Y el adyacente sería esta distancia de aquí. Por lo tanto, en este caso, la tangente del ángulo estaría dada por 0.24 dividido 0.18. Por lo tanto, el ángulo sería la tangente inversa de ese resultado. Tenemos aquí tangente inversa de 0.24 dividido 0.18. Lo que me da un resultado de 53.13 grados. Entonces aquí tengo el ángulo, 53.13 grados. Ahí tenemos entonces ese ángulo del G. ¿Por qué me va a servir ese ángulo? Porque ese ángulo me va a permitir determinar las componentes de la tensión. Una tensión horizontal y una tensión vertical. Entonces ahora empecemos, como siempre, con nuestra sumatoria de momentos de torsión. Es más simple si empezamos con la sumatoria de momentos de torsión. Entonces, sumatoria de torques debe ser 0. Observen que los puntos están marcados. Este es el punto B, el punto C y el punto D. Entonces, pues en este caso vamos a poner aquí el punto B, el punto C y el punto D. ¿Dónde creen ustedes que es más conveniente hacer nuestro punto de rotación? ¿La articulación o algún otro punto? Recuérdense que intentamos escoger el punto en el que haya más incógnitas. Esto para eliminar del análisis de la ecuación de equilibrio. Tal vez en el punto B. En el punto B. Lo mismo pienso. Muy bien, Carlos, muy bien. Inge, yo tal vez en el punto C, porque tenemos como más incógnitas de ese lado. Exactamente, Estefan, muy bien. Esa era la idea, ¿verdad?
En este punto nosotros tenemos dos reacciones. Y en este punto, pues tenemos una tensión. Esta solo representa sus componentes, ¿no? Entonces, el punto donde tenemos mayor cantidad de incógnitas es en el punto C. Se puede hacer en cualquier lado, de hecho, se puede hacer. Lo que sí, pues que nos va a complicar un poquito más la matemática del problema. Entonces, no hay ningún inconveniente si ustedes quisieran hacerla en el punto B, también se puede. Pero, como les digo, pues eso va a acarrear que tengamos que posiblemente realizar un poquito más de matemática. A ver, si hacemos entonces nuestra sumatoria de momentos de torsión alrededor del punto C, las reacciones estas se cancelan. Por lo tanto, los únicos que van a generar momento de torsión, o incluso se cancela el momento de torsión de la tensión vertical. Los únicos elementos que van a generar momento de torsión serían las fuerzas y la tensión horizontal. Entonces empecemos, determinando cuál es la magnitud del momento de torsión generado por la tensión horizontal. Bueno, pues esa está bastante sencilla porque simplemente es tensión horizontal multiplicado por la distancia. Y la distancia es 0.18. Entonces aquí me queda 0.18 metros. El signo. ¿Qué dirección rotaría alrededor de ese punto? ¿En contra de las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj? En contra. En contra, excelente. Sería positivo, ¿verdad? Entonces, positivo. Observen que estas dos fuerzas le generarían un momento de torsión negativo. Entonces me quedé de aquí menos 240 multiplicado por la distancia, que es 0.4 metros, menos 240 newtons multiplicado por 0.8 metros. Y eso debe ser 0. Observen entonces que aquí voy a poder despejar el valor de la tensión horizontal. Me quedaría como 240 por 0.4, 240 por 0.4, por 2. Entonces me queda aquí 192 newtons metros dividido 0.18. Entonces 192 dividido 0.18, me queda que la componente de la tensión horizontal es de 1066.67. Pero la tensión horizontal la podemos nosotros expresar en términos de este ángulo, ¿verdad? Que sería tensión por el seno del ángulo. Entonces yo puedo escribir aquí tensión por el seno del ángulo es igual a 192, vamos a escribirlo antes de la operación porque me quedó como fracción, 0.18, y así la tensión yo la voy a encontrar como 192 dividido 0.18 por el seno del ángulo. En este caso entonces me quedaría 192 dividido 0.18 por el seno de 53.13. Ingeniero, no debería ser 288, creo que multiplicó por 0.4 y era por 0.8 el otro. Ah, sí, cierto, pues tiene razón. Muchas gracias. Les voy a corregir aquí, 240 por 0.4, 240 por 0.8. Muchas gracias, muy amable, 288, cierto. 288 y aquí también, y aquí también. Ahí estamos, muchas gracias. Entonces, aquí sería 288 dividido 0.18 por el seno de 53.13. Ahora sí, y me da de 2000. Por lo tanto, la tensión de 2000 newtons. Ahí tengo entonces el valor de la componente, no, de la componente, no, de la tensión. ¿Sí? De la tensión que se está generando en este cable BA. Me hace falta únicamente las reacciones. Bueno, las reacciones las vamos a calcular de manera bien sencilla si empezamos haciendo la sumatoria de fuerzas horizontales. Y esta tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas horizontales tenemos? La tensión horizontal hacia la izquierda y la reacción horizontal hacia la izquierda. Desde ahí empezamos a ver algo, ¿no? Acción y reacción. Entonces, la tensión horizontal hacia la izquierda menos la reacción horizontal hacia la izquierda, y esto debe ser 0. Pero las dos están a la izquierda, ¿no? Entonces la tensión horizontal me quedaría como menos la reacción horizontal. Vamos a escribirlo mejor otra vez. La reacción horizontal
sería como menos la tensión horizontal. Este menos me está indicando que la reacción horizontal tiene que apuntar en dirección contraria de la tensión horizontal. Por lo tanto, la reacción horizontal sería menos la tensión, que ya vimos que es de 2000 newtons, multiplicado la tensión horizontal, digamos, la tensión horizontal, seno del ángulo, ¿verdad? Entonces sería tensión horizontal multiplicada por el seno de 53.13 grados. Por lo tanto, aquí me quedaría menos 2000 por seno de 53.13. Y esto es de 1600 casi. Menos 1600 newtons. ¿Qué significa que me haya salido negativo? Significa que realmente la fuerza que se debe aplicar aquí para que esté en equilibrio tiene que ser en esta dirección. Y tiene que haber un poco de sentido. ¿Por qué? Porque imagínense, si este cable no estuviera, pues esto rotaría en esta dirección, ¿no? Giraría en esta dirección. Ahora imaginémonos que este apoyo no está. Si este apoyo no está, para que pueda seguir rotando en esta dirección, pues ustedes tendrían que estar aquí empujando esto. Porque si este apoyo no está y esta cuerda se mantiene, pues entonces la barra giraría en esta dirección, ¿verdad? Yéndose para allá, ¿sí? Yéndose hacia la izquierda. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es empujarlo en esta dirección para que se mantenga en esa posición. Por eso es que aquí me está diciendo que la reacción horizontal tiene que ser de 1600 newtons. Vamos a escribirlo aquí. Reacción horizontal debe ser de 1600 newtons hacia la derecha. ¿Sí? Hacia la derecha. Por último, la sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. ¿Qué fuerzas verticales tenemos? Tenemos la fuerza vertical que es de 240 newtons, reacción vertical hacia arriba y tensión vertical hacia abajo. Entonces, pues me quedaría que la reacción horizontal hacia arriba, reacción vertical, perdón, menos la tensión vertical, menos 240 debe ser 0. Por lo tanto, la reacción vertical sería de tensión vertical más 480. Por lo tanto, la reacción vertical sería la tensión, dado que el horizontal era seno, pues aquí me va a quedar coseno, de 53.13 más 480. Y finalmente la reacción vertical será de tensión, que era de 2000, multiplicado por el coseno de 53.13 más 480, y esto es de 1680. Entonces la reacción horizontal es de 1680 newtons. Dado de que me salió positivo, significa de que la elección que dice de que es hacia arriba es la correcta. Así hemos resuelto entonces nuestro problema. ¿Me explico? Dije una pregunta. Dígame.